impedirnos ver la gracia de Dios en acción. Precisamente. En Juan 5.1:16 vemos cómo la ceguera espiritual de los fariseos les impide reconocer a Jesús como el Mesías, a pesar de la evidencia de sus milagros. Y hablando de ceguera espiritual, el Evangelio de Juan nos presenta un contraste constante entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo se desarrolla este tema a lo largo del Evangelio? Jesús se presenta como la luz del mundo, que ilumina el camino hacia Dios. Pero también vemos a aquellos que prefieren la oscuridad, que rechazan la luz, sus palabras. Juan nos muestra que incluso ante la evidencia, las personas pueden elegir permanecer ciegas. Y un ejemplo claro de esto son los líderes religiosos. No es así. A pesar de las profecías que Jesús cumplía y las señales que realizaba, se negaron a reconocerlo como el Mesías. Exactamente. Su rechazo, impulsado por el orgullo y la tradición, nos advierte del peligro de aferrarnos a nuestro propio entendimiento en lugar de abrirnos a la verdad de Dios. Y en ese contexto de rechazo, las declaraciones "Yo soy de Jesús" adquieren una fuerza aún mayor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Son afirmaciones tan audaces. ¿Por qué crees que Jesús las utiliza? ¿Qué impacto busca generar en sus oyentes? Estas declaraciones respaldadas por sus milagros no solo generaron controversia, sino que también ofrecieron una profunda seguridad de su autoridad divina. Conectan directamente a Jesús con Dios, recordándonos la autentificación de Dios en Moisés. Yo soy el que soy. Es como si Jesús estuviera diciendo: yo soy la revelación definitiva de Dios, la fuente de la vida y la verdad. Y hablando de revelación, me fascina cómo Juan no solo usa las palabras de Jesús para mostrarnos quién es, sino que también llama a otros a dar testimonio. Es como si estuviera construyendo un caso, presentando diferentes perspectivas para confirmar la verdad sobre Jesús. Así es. Tenemos a Juan el Bautista, el poderoso profeta que preparó el camino, llamando a Jesús el Cordero de Dios, quien quitaría los pecados del mundo. Exacto. También escuchamos a los discípulos, personas comunes cuyas vidas fueron transformadas por su encuentro con Jesús. Es increíble la variedad de voces que Juan reúne para dar testimonio de Jesús. Y lo que me parece aún más sorprendente es que incluso Poncio Pilato, el gobernador romano que condenó a Jesús a muerte, termina siendo un testigo involuntario de su inocencia. Cierto. En Juan 19.6, Pilato declara: no encuentro delito en él. Es una afirmación que sin quererlo confirma la justicia de Jesús. Es como si Juan estuviera diciendo: y la verdad sobre Jesús es tan poderosa que incluso sus enemigos terminan reconociéndola. Y en última instancia el Evangelio nos señala a Jesús como la fuente de la vida. Esta vida no se alcanza por esfuerzo o logros, sino al aceptarlo como el Mesías y dejar que sus palabras habiten en nosotros. Exactamente, Jesús nos invita a permanecer en Él, conectados como ramas a una vid. Esta conexión produce frutos espirituales, una vida transformada por su amor y poder. Esa imagen de la vida y los pámpanos es tan poderosa, ¿no crees? Nos muestra la importancia de mantener una relación constante con Jesús, de depender de Él para nuestra nutrición espiritual y nuestro crecimiento. Hablando de crecimiento, me parece fascinante cómo el Evangelio de Juan nos presenta un proceso para llegar a ser cristianos. Así es. En Juan 1.12-13 leemos: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, primero debemos recibir a Jesús, creer en su nombre. Y luego Él nos da el poder para convertirnos en hijos de Dios. Es una combinación de gracia divina y respuesta. Precisamente, no podemos salvarnos de nosotros mismos, pero debemos recibir el regalo de la salvación que Dios nos ofrece a través de nosotros. Y esa elección se basa en la fe, ¿no es así? Una fe que se nutre de la palabra de Dios y se fortalece al escuchar su voz. En Juan 6.68, Pedro declara: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Precisamente, las palabras de Jesús son la fuente de la vida eterna, la verdad que nos libera de pecado y nos guía hacia la plenitud. Y Juan nos advierte del peligro de rechazar esas palabras, de preferir la oscuridad a la luz. Es una elección con consecuencias eternas. Rechazar a Jesús, la luz del mundo, nos deja en la oscuridad separados de la fuente de la vida. Y Juan nos muestra cómo esa elección se basa en última instancia en nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Cierto. En Juan 5.38, Jesús dice a los líderes religiosos: y no tenéis su palabra morando en vosotros porque no creéis a quien me ha enviado. Es una frase que nos interpela a todos. Totalmente. Nos obliga a preguntarnos: tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. ¿Creemos en Jesús, el enviado del Padre? Nuestras respuestas a estas preguntas determinan nuestro destino eterno. Y Juan nos anima a no ser como los líderes religiosos, quienes a pesar de su conocimiento de las Escrituras, rechazaron a Jesús por su orgullo, su apego a las tradiciones y su falta de humildad. Es una advertencia para nosotros. No permitamos que nuestras propias ideas o prejuicios nos cieguen a la verdad.
Debemos estar abiertos a la voz del Espíritu Santo, dispuestos a examinar nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, me llama la atención cómo Juan nos muestra a Jesús utilizándola para combatir la tentación. Claro, en Mateo 4.14 vemos a Jesús en el desierto tentado por Satanás. Pero en lugar de ceder a las trampas del enemigo, Jesús responde con la palabra de Dios. Escrito está. Es una lección poderosa para nosotros. La Biblia es nuestra arma contra la tentación, la fuente de la verdad que nos fortalece para resistir al mal. Y esa verdad, revelada en las Escrituras, nos muestra el camino hacia la vida eterna, la vida en abundancia que Jesús nos ofrece. En Juan 14.6, Él declara: yo soy el camino y la verdad, y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Es una afirmación tan hermosa como desafiante. Jesús no solo se presenta como el camino hacia Dios, sino que también afirma ser la verdad y la vida. Y Juan nos muestra a lo largo de su evangelio cómo esa verdad se manifiesta en la vida, muerte y resurrección de Jesús, el cumplimiento perfecto de las profecías del Antiguo Testamento. Exacto. Y hablando de profecías, me parece interesante cómo Juan destaca la importancia del testimonio de Abraham, el padre de la fe. En Juan 8.56 Jesús dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, siglos antes del nacimiento de Jesús, creyó en la promesa de Dios, la promesa de un Salvador que vendría al mundo. Y su fe se convirtió en un modelo para todos los que buscan la vida eterna. Es un recordatorio de que la fe no se basa en lo que vemos, sino en la palabra de Dios, en las promesas que Él ha hecho a lo largo de la historia. Y esa fe, como la de Abraham, nos lleva a alegrarnos en la esperanza de la venida de Jesús, el Mesías prometido. Así es. Y Juan nos muestra cómo esa esperanza se hace realidad en la persona de Jesús, quien a través de su vida, muerte y resurrección nos ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Y esa vida eterna no es algo que recibimos después de morir, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora al abrir nuestro corazón a la luz de Jesús, la verdad que nos libera. Es una invitación a la transformación, a dejar que la palabra de Dios more en nosotros, a creer en Jesús y a vivir una vida de fe, esperanza y amor, reflejando la luz de Cristo al mundo. Exactamente. Y Juan nos anima a no ser como Tomás, quien dudó de la resurrección de Jesús hasta que lo vio con sus propios ojos. En Juan 20.29 Jesús dice: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una bienaventuranza para nosotros también, quienes no vimos a Jesús en persona, pero creemos en Él a través del testimonio de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esa fe, como la de los primeros discípulos, nos lleva a compartir la buena noticia de la salvación con el mundo. Cierto. En Juan 20.30-31, Juan declara su propósito al escribir el Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es una invitación para nosotros. Creer en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y recibir la vida eterna en su nombre. Y esa vida eterna no se basa en nuestras obras, sino en la gracia de Dios, en el amor que Él nos ha mostrado al enviar a su Hijo al mundo para morir por nosotros. Exactamente. En Romanos 4.15, Pablo utiliza el ejemplo de Abraham para mostrar que la justificación, la declaración de justicia ante Dios, se recibe por la fe, no por las obras de la ley. Leemos: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contado por justicia. Es una verdad fundamental del Evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y esa fe, como la de Abraham, nos lleva a confiar en las promesas de Dios, a descansar en su amor y a vivir una vida de obediencia a su voluntad. Y esa obediencia no es una carga, sino una respuesta de gratitud al amor de Dios, un deseo de agradar a aquel que nos ha salvado. En Juan 14.15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un llamado a vivir en el amor, a seguir el ejemplo de Jesús, quien nos amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Y esa vida de amor se manifiesta en el servicio a los demás, en la compasión por los necesitados, en la búsqueda de la justicia y la paz. Totalmente. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos impulsa a vivir una vida transformada, reflejando la luz de Cristo al mundo. Y esa luz, como la que brilló en la vida de Jesús, ilumina el camino hacia la vida eterna, la vida en abundancia que nos ofrece. Es una invitación a la esperanza, a la alegría, a la plenitud, que solo se encuentra en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y hablando de la importancia de las Escrituras, Juan nos muestra cómo Jesús constantemente utilizaba las profecías del Antiguo Testamento para revelar su identidad y su misión. Exacto. En Juan 5.39, Jesús declara: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. ¿Qué afirmación tan poderosa?
Jesús mismo se presenta como el cumplimiento de las Escrituras, la clave para entender el plan de Dios para la salvación. Y Juan nos da varios ejemplos concretos de profecías que se cumplieron en Jesús, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, en Juan 12.13, 14 y 15, vemos cómo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén cumple la profecía de Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija, Sión de voces de júbilo, hija Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es una imagen conmovedora que nos muestra a Jesús como el rey humilde que viene a salvar a su pueblo. Y en Juan 19.37 vemos cómo la perforación del costado de Jesús en la cruz cumple la profecía de Zacarías 12.10. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es un detalle que nos recuerda el profundo dolor y amor de Dios por nosotros. Exactamente. Juan utiliza estos ejemplos para mostrar que la vida, muerte y resurrección de Jesús no fueron eventos accidentales, sino el cumplimiento preciso del plan de Dios revelado en las Escrituras. Es una confirmación poderosa de que Jesús es el Mesías, prometido a la esperanza del mundo. Y esa esperanza se basa en la fe, una fe que se nutre de la palabra de Dios y se fortalece al ver cómo las profecías se cumplen a lo largo de la historia. Así es. Y Juan nos desafía a no ser como los líderes religiosos que rechazaron a Jesús a pesar de la evidencia. En Juan 8.12-30 vemos cómo Jesús confronta su ceguera espiritual, su incapacidad de reconocerlo como el Mesías a pesar de las señales y las escrituras que lo anunciaban. Es una advertencia para nosotros. No permitamos que el orgullo, la tradición o la falta de humildad nos impidan ver la verdad. Debemos estar abiertos a la voz del Espíritu Santo, dispuestos a examinar nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios. En contraste con la ceguera de los líderes religiosos, Juan nos presenta ejemplos inspiradores de personas que abrazaron la fe y fueron transformados por ella. Cierto. Tenemos a los discípulos, a Nicodemo, a la mujer junto al pozo al ciego de nacimiento. Todos ellos, a pesar de sus dudas iniciales, se abrieron a la luz de Jesús y encontraron la vida eterna. Sus historias nos animan a seguir sus pasos, a buscar a Jesús con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado. Y hablando de transformaciones, no podemos olvidar el encuentro de Jesús con los samaritanos, ¿verdad? En Juan 4.1, 42, vemos cómo Jesús rompe barreras culturales y religiosas al hablar con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Es una escena llena de simbolismo y significado. Jesús, a pesar del desprecio que los judíos sentían por los samaritanos, se acerca a esta mujer con compasión y le ofrece el agua viva, la fuente de la vida eterna. Y lo más asombroso es que a través del testimonio de esta mujer, muchos samaritanos terminan creyendo en Jesús. Es un recordatorio del poder que tiene un solo testimonio para transformar vidas. Así es. Y también nos reta a pensar en nuestro propio testimonio. ¿Cómo compartimos la verdad de Jesús con aquellos que nos rodean? ¿Somos testigos valientes de su amor y su poder transformador? Son preguntas que nos invitan a la reflexión y a la acción. Y hablando de acción, el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús en constante movimiento, realizando señales, proclamando la verdad. En Juan 5.17, 20 y 36, 38, vemos cómo las obras de Jesús dan testimonio de su estrecha relación con el Padre, revelando su humanidad. Las señales no solo son actos de poder, sino una manifestación visible de la unidad entre Jesús y el Padre. Y Jesús mismo apela a la autoridad de las Escrituras como prueba de su identidad. En Juan 5.39, 46 y 47 vemos cómo Jesús instes a los líderes religiosos a escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de él. Es una lección para nosotros. Debemos fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios interpretándola a la luz de Jesús, quien es la verdad encarnada. Y hablando de interpretar la palabra, el Evangelio de Juan nos advierte sobre el peligro de basar nuestra teología en nuestras propias ideas limitadas. Así es. En Juan 4.46-54 vemos a un funcionario que viene a Jesús buscando la sanación de su hijo, pero su fe estaba condicionada. Solo creería si Jesús realizaba el milagro. Podemos decir que su teología era de abajo hacia arriba, imponiendo condiciones a Dios y a su palabra. Es una trampa peligrosa, ¿verdad? Al lugar de partir de la fe en Dios y en su palabra, este hombre se aferraba a su propia perspectiva limitada. Es un llamado a recordar que nuestra teología debe ser de arriba hacia abajo, basada en la revelación divina, no en nuestras propias ideas. Debemos someter nuestros puntos de vista a la palabra de Dios, permitiendo que la verdad de las Escrituras guíe nuestra comprensión. Y hablando de someternos a la palabra, el Evangelio de Juan nos desafía a considerar cómo respondemos a la verdad. ¿La aceptamos con fe o la rechazamos por incomodidad o por aferrarnos a nuestras propias ideas? Es una pregunta que nos interpela a todos. En Juan 3.16-21, 9.35-41 y 12.36-46 vemos cómo la humanidad se divide. Aquellos que aceptan a Jesús como la luz y aquellos que prefieren la oscuridad rechazando su verdad. Es una elección que define nuestro destino eterno. Y la clave para elegir la luz está en la fe. En Juan, la fe no es un simple sentimiento intelectual, sino una entrega a Jesús que se expresa en nuestras acciones, en cómo vivimos. Juan utiliza el verbo creer 98 veces, en contraste con el sustantivo fe que no aparece.
Esto nos muestra que ser creyente es un proceso activo, no una creencia pasiva. Es un llamado a vivir nuestra fe en Jesús, no solo a profesarla. Y Juan nos muestra ejemplos inspiradores de personas que abrazaron la fe y fueron transformados por ella. Cierto. Tenemos a los discípulos, a Nicodemo, a la mujer junto al pozo, al ciego de nacimiento. Todos ellos, a pesar de sus dudas iniciales, se abrieron a la luz de Jesús y encontraron la vida eterna. Sus historias nos animan a seguir sus pasos, a buscar a Jesús con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado. Y esas transformaciones son realmente el corazón del mensaje de Juan, ¿no? El Evangelio nos muestra cómo la vida eterna, la verdadera vida, se encuentra en Jesús. Totalmente es como si Juan nos estuviera diciendo: no se conformen con una vida mediocre, busquen la plenitud que solo Jesús puede ofrecer. En Juan 1.4 leemos: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa frase es clave y nos recuerda que Jesús es la fuente de la vida, la luz que disipa la oscuridad del pecado y la muerte. Y lo interesante es que esa vida eterna no es algo que recibimos después de morir, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Exactamente. Juan 10.10 Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Esa vida abundante se basa en nuestra relación con Él, en permanecer conectados a la vida verdadera, como Él mismo lo describe en Juan 15.1-11. Me gusta mucho esa imagen de la vid y los pámpanos. Nos habla de la importancia de depender de Jesús para nuestra nutrición espiritual, para nuestro crecimiento. Hablando de crecimiento, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan sobre el proceso de convertirnos en cristianos? En Juan 1.12-13 encontramos dos pasos esenciales. Primero, debemos recibir a Jesús, creer en su nombre. Y segundo, Él nos da la potestad y poder para convertirnos en hijos de Dios. Es una combinación fascinante de gracia divina y respuesta humana. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero debemos elegir recibir el regalo de la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesús. Y esa elección, como ya hemos dicho, se basa en la fe. Cierto, y esa fe se nutre de la palabra de Dios, se fortalece al escuchar su voz, como dijo Pedro en Juan 6.68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Exactamente. Las palabras de Jesús son la fuente de la vida eterna, la verdad que nos libera del pecado y nos guía hacia la plenitud. Y Juan nos advierte el peligro de rechazar esas palabras, de preferir la oscuridad a la luz. En Juan 3.18 leemos: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es una elección con consecuencias eternas. Rechazar a Jesús, la luz del mundo, los deja en la oscuridad, separados de la fuente de la vida. Y Juan nos muestra cómo esa elección se basa en última instancia en nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Sí, en Juan 5.38, Jesús dice a los líderes religiosos: y no tenéis su palabra morando en vosotros porque no creéis a quien Él ha enviado. Es una frase que nos interpela profundamente, nos hace preguntarnos si realmente estamos dejando que la palabra de Dios more en nosotros, si realmente estamos creyendo en Jesús. Y hablando de creer en Jesús, me llama la atención cómo Juan nos muestra a Jesús mismo utilizando la palabra de Dios para combatir la tentación. Claro, en Mateo 4.1-4 vemos a Jesús en el desierto, tentado por Satanás. Pero en lugar de ceder a las trampas del enemigo, Jesús responde con la palabra de Dios. Escrito está. Es un ejemplo claro de cómo la Biblia es nuestra arma contra la tentación, la fuente de la verdad que nos fortalece para resistir al mal. Y esa verdad revelada en las Escrituras nos muestra el camino hacia la vida eterna, la vida en abundancia que Jesús nos ofrece, como Él mismo lo declara en Juan 14.6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es una afirmación poderosa. Jesús no solo se presenta como el camino hacia Dios, sino que también afirma ser la verdad y la vida. Y a lo largo del Evangelio, Juan nos muestra cómo esa verdad se manifiesta en la vida, muerte y resurrección de Jesús, el cumplimiento perfecto de las profecías del Antiguo Testamento. A propósito de profecías, recuerdo que mencionaste la importancia del testimonio de Abraham, el padre de la fe. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? Claro, en Juan 8.56 Jesús dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, siglos antes del nacimiento de Jesús, creyó en la promesa de Dios, la promesa de un Salvador que vendría al mundo. Su fe se convirtió en un modelo para todos los que buscan la vida eterna. Es un recordatorio de que la fe no se basa en lo que vemos, sino en la palabra de Dios y las promesas que Él ha hecho a lo largo de la historia. Y esa fe, como la de Abraham, nos llena de alegría y esperanza ante la venida de Jesús, el Mesías prometido. Exactamente. Y el Evangelio de Juan nos muestra cómo esa esperanza se hace realidad en la persona de Jesús, quien a través de su vida, muerte y resurrección nos ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Y como ya hemos dicho, esa vida eterna no es algo que recibimos solo después de morir, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora al abrir nuestro corazón a la luz de Jesús, la verdad que nos libera.
Es una invitación a la transformación, a dejar que la palabra de Dios more en nosotros, a creer en Jesús y a vivir una vida de fe, esperanza y amor, reflejando la luz de Cristo al mundo. Y Juan nos anima a no ser como Tomás, quien dudó de la resurrección de Jesús hasta que lo vio con sus propios ojos. En Juan 20.29, Jesús dice: ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron? Es una bienaventuranza para nosotros también quienes no vimos a Jesús en persona, pero creemos en Él a través del testimonio de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esa fe nos impulsa a compartir la buena noticia de la salvación con el mundo, tal como lo hicieron los primeros discípulos. Y Juan nos recuerda su propósito al escribir el Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20.30-31. Es una invitación a creer en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y a recibir la vida eterna en su nombre. Y esa vida eterna no se basa en nuestras obras, sino en la gracia de Dios, en el amor que nos ha mostrado al enviar a su Hijo al mundo para morir por nosotros. Exactamente. Como nos recuerda Pablo en Romanos 4.1 y 5, usando el ejemplo de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y esa fe, como la de Abraham, nos lleva a confiar en las promesas de Dios, a descansar en su amor y a vivir una vida de obediencia a su voluntad. Y esa obediencia no es una carga, sino una respuesta de gratitud al amor de Dios. Como dijo Jesús en Juan 14.15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un llamado a vivir en el amor, a seguir el ejemplo de Jesús, quien nos amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Ese amor se manifiesta en el servicio a los demás, en la compasión, en la búsqueda de la justicia y la paz. Totalmente. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos impulsa a vivir una vida transformada, reflejando la luz de Cristo al mundo. Y esa luz nos guía hacia la vida eterna, la vida en abundancia que Jesús nos ofrece. Y hablando de la importancia de las Escrituras, me llama la atención cómo el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús utilizando las profecías del Antiguo Testamento para revelar su identidad y su misión. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo Jesús cumple las profecías? Claro, un ejemplo impactante es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, descrita en Juan 12.13-15. Esa escena cumple la profecía de Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija. Sión da voces de júbilo, hija Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Es una imagen conmovedora que nos muestra a Jesús como el rey humilde que viene a salvar a su pueblo. No podemos olvidar la perforación del costado de Jesús en la cruz escrita en Juan 19.27. Este detalle cumple la profecía de Zacarías 12.10. Y mirarán a mí, me pasaron y llorarán como si fuera por el unigénito, afligiéndose por él como si fuera por el unigénito. Es un recordatorio del profundo dolor y amor de Dios. Exactamente, Juan utiliza estos ejemplos y muchos otros para mostrar que la vida, muerte y resurrección de Jesús no fueron eventos accidentales, sino el cumplimiento preciso del plan de Dios revelado en las Escrituras. Es una confirmación poderosa de que Jesús es el Mesías prometido a la esperanza del mundo. Y esa esperanza se basa en la fe, una fe que se nutra de la palabra de Dios y se fortalece al ver cómo las profecías se cumplen a lo largo de la historia. Así es. Y Juan nos desafía a no ser como los líderes religiosos que rechazaron a Jesús a pesar de la evidencia. En Juan 8.12-30 vemos cómo Jesús confronta su ceguera espiritual, su incapacidad de reconocerlo como el Mesías a pesar de las señales y las escrituras que lo anunciaban. Es una advertencia para nosotros. No permitamos que el orgullo, la tradición o la falta de unidad nos impidan ver la verdad. Debemos estar abiertos a la voz del Espíritu Santo, dispuestos a examinar nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios. Y en contraste con la ceguera de los líderes religiosos, Juan nos presenta ejemplos inspiradores de personas que abrazaron la fe y fueron transformados por ella. Personas como los discípulos de Nicodemo, la mujer junto al pozo, el ciego de nacimiento. Todos ellos, a pesar de sus dudas iniciales, se abrieron a la luz de Jesús y encontraron la vida eterna. Sus historias nos animan a seguir sus pasos, a buscar a Jesús con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado. Y hablando de transformaciones, no podemos olvidar el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es cierto. Esa escena descrita en Juan 4.1-42 está llena de simbolismo y significado. Jesús, a pesar del desprecio que los judíos sentían por los samaritanos, se acerca a esta mujer con compasión y le ofrece el agua viva, la fuente de la vida eterna. Y lo más asombroso es que a través del testimonio de esta mujer, muchos samaritanos terminan creyendo en Jesús. Es un recordatorio del poder que tiene un solo testimonio para transformar vidas. Así es, y nos reta a pensar en nuestro propio testimonio. ¿Cómo compartimos la verdad de Jesús con aquellos que nos rodean? Somos testigos valientes de su amor y su poder transformador. Son preguntas que nos invitan a la reflexión y a la acción. Y hablando de acción, me fascina cómo el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús en constante movimiento, realizando señales y proclamando la verdad.
Sí, en Juan 5.17, 20 y 36, 38, vemos cómo las obras de Jesús dan testimonio de su estrecha relación con el Padre, revelando su divinidad. Las señales no solo son actos de poder, sino una manifestación visible de la unidad entre Jesús y el Padre. Y Jesús mismo apela a la autoridad de las Escrituras como prueba de su identidad. En Juan 5.39, 46 y 47, vemos cómo Jesús instaba a los líderes religiosos a escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de él. Exactamente. Es una lección para nosotros. Debemos fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, interpretándola a la luz de Jesús, quien es la verdad encarnada. Y debemos tener cuidado de no basar nuestra teología en nuestras propias ideas limitadas, como hizo el funcionario que buscaba la sanación de su hijo. Juan 4.46-54. Es una trampa peligrosa, ¿verdad? En lugar de partir de la fe en Dios y en sus palabras, este hombre se aferraba a su propia perspectiva limitada. Es un llamado a recordar que nuestra teología debe ser de arriba hacia abajo, basada en la revelación divina, no nuestras propias ideas. Así es, debemos someter nuestros puntos de vista a la palabra de Dios, permitiendo que la verdad de las Escrituras guíe nuestra comprensión. Hablando de someternos a la palabra, la Evangelio de Juan nos desafía a considerar cómo respondemos a la verdad. ¿La aceptamos con fe o la rechazamos por incomodidad o por aferrarnos a nuestras propias ideas? Es una pregunta que nos interpela a todos. En Juan 3.16-21, 9.35-41 y el 12.36-46 vemos cómo la humanidad se divide. Aquellos que aceptan a Jesús como la luz y aquellos que prefieren la oscuridad rechazando su verdad. Es una elección que define nuestro destino eterno. Y la clave para elegir la luz está en la fe. En Juan la fe no es un simple sentimiento intelectual, sino una entrega a Jesús que se expresa en nuestras acciones, en cómo vivimos. Juan utiliza el verbo creer 98 veces, en contraste con el sustantivo fe, que no aparece. Esto nos muestra que ser creyente es un proceso activo, no una creencia pasiva. Es un llamado a vivir nuestra fe en Jesús, no solo a profesarla. Y Juan nos muestra ejemplos inspiradores de personas que abrazaron la fe y fueron transformados con ella. Personas como los discípulos Nicodemo, la mujer junto al pozo, el ciego de nacimiento. Todos ellos, a pesar de sus dudas iniciales, se abrieron a la luz de Jesús y encontraron la vida eterna. Cierto, sus historias nos animan a seguir sus pasos, a buscar a Jesús con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado. Y hablando de buscar a Jesús, me parece interesante cómo Juan describe el encuentro de Jesús con Nicodemo, un fariseo que buscaba la verdad. Sí, esa escena descrita en Juan 3.1-21 es fascinante. Nicodemo, a pesar de su posición de liderazgo religioso, reconoce que Jesús tiene algo especial, algo que él necesita. Exactamente. Y Jesús, en lugar de darle una respuesta simple, lo desafía a ir más allá de su comprensión, limitada a nacer de nuevo, a experimentar una transformación espiritual. Es una invitación a dejar atrás nuestras viejas ideas, nuestros prejuicios y abrirnos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cierto. Y esa transformación, como ya hemos visto, se manifiesta en una vida de fe, esperanza y amor, una vida que refleja la luz de Cristo al mundo. Y esa luz nos guía hacia la vida eterna, la vida en abundancia que Jesús nos ofrece. Y hablando de la vida eterna, me llama la atención cómo Juan la describe no solo como algo futuro, sino como una realidad presente. Sí, en Juan 5.24 Jesús declara: de cierto os digo, el que oye mi palabra y creo que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, la vida eterna comienza en el momento en que creemos en Jesús. Es una nueva forma de vivir una nueva relación con Dios que transforma nuestra perspectiva y nos llena de esperanza. Exactamente. Y esa esperanza se basa en la promesa de la resurrección, la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte. Y hablando de la resurrección, me gustaría explorar un poco más cómo Juan la describe. ¿Qué detalles destaca Juan en su relato de la resurrección? ¿Qué impacto busca generar en sus lectores? Juan nos presenta la resurrección como un evento histórico real tangible. Describe los detalles de la tumba vacía, las apariciones de Jesús a sus discípulos, las conversaciones que tuvo con ellos. Y a través de estos detalles, Juan busca fortalecer la fe de sus lectores, mostrarles que la muerte no tiene la última palabra, que la vida triunfa sobre la muerte en Cristo Jesús. Y esa victoria sobre la muerte es la base de nuestra esperanza, ¿no es así? Nos asegura que así como Jesús resucitó también, nosotros resucitaremos a una nueva vida en Él. Así es, y esa esperanza nos da fuerza para enfrentar las dificultades de la vida, para perseverar en la fe, para vivir con alegría y gratitud a pesar de las pruebas. Y hablando de pruebas, me llama la atención cómo el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús enfrentando la oposición, la persecución e incluso la muerte. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Jesús en medio de nuestras propias pruebas? Es una pregunta muy importante. El Evangelio de Juan nos enseña que, al igual que Jesús, nosotros también enfrentaremos dificultades en esta vida, pero también nos muestra que en medio de esas dificultades podemos encontrar la paz, la fuerza y la esperanza en Jesús. Él está con nosotros en cada paso del camino y nos da la gracia para superar cualquier obstáculo. Y
Y esa gracia se manifiesta en muchas maneras, ¿verdad? A veces es la fuerza para soportar el dolor, otras veces es la sabiduría para tomar decisiones difíciles. Y siempre es la presencia constante de Jesús que nos sostiene y nos anima a seguir adelante. Exactamente. El Evangelio de Juan nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, a descansar en su amor y a aferrarnos a la promesa de la vida eterna incluso en medio de las pruebas más difíciles. Y hablando de la promesa de la vida eterna, me gustaría explorar un poco más cómo Juan la describe. ¿Qué características de la vida eterna podemos encontrar en el Evangelio de Juan? ¿Cómo podemos experimentar esa vida eterna aquí y ahora? En el Evangelio de Juan, la vida eterna se describe como una relación íntima con Dios, una comunión profunda con Jesús, una experiencia de amor, gozo y paz que trasciende las circunstancias de la vida. Y podemos experimentar esa vida eterna aquí y ahora a través de la fe en Jesús, la obediencia a su palabra y la entrega a su voluntad. Es decir, la vida eterna no es solo algo que recibimos después de morir, sino una realidad que podemos vivir desde ahora. Exactamente. Y esa realidad nos transforma, nos llena de propósito y nos motiva a vivir una vida que glorifique a Dios y bendiga a los demás. Y hablando de glorificar a Dios, me llama la atención cómo el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús glorificando al Padre a través de su vida y su ministerio. ¿De qué maneras glorificó Jesús al Padre? ¿Y cómo podemos nosotros glorificarlo en nuestra vida diaria? Jesús glorificó al Padre a través de su obediencia perfecta a la voluntad de Dios, a través de sus milagros que revelaban su poder divino, a través de sus enseñanzas que proclamaban la verdad de Dios, y finalmente a través de su muerte en la cruz que demostró el amor infinito de Dios por la humanidad. Y nosotros podemos glorificar a Dios en nuestra vida diaria al seguir el ejemplo de Jesús, al obedecer a sus mandamientos, al servir a los demás con amor, al compartir el Evangelio con valentía y al vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Exactamente. La vida cristiana es un llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, a ser sus embajadores en el mundo, a mostrar su amor y su gracia a todos los que nos rodean. Y hablando de ser embajadores de Cristo, me gustaría explorar un poco más el llamado al discipulado que encontramos en el Evangelio de Juan. ¿Qué nos enseña Juan como apóstol de Jesús? ¿Y cuáles son las recompensas que Juan? En el Evangelio de Juan, el discipulado se presenta como un camino de entrega, de sacrificio, de renuncia a nuestros propios deseos para seguir la voluntad de Dios. Jesús mismo advierte a sus discípulos que el camino no será fácil, que enfrentarán oposición, persecución e incluso la muerte. Pero también les promete que no estarán solos, que Él estará con ellos hasta el fin del mundo y que les dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. Exactamente. Y la recompensa del discipulado es la vida eterna, la comunión con Dios, la plenitud de gozo y la esperanza inquebrantable en la victoria final de Cristo. Y esa victoria se manifiesta en la transformación de nuestras vidas en la paz, que sobrepasa todo entendimiento en el amor que nos une a Dios y a los demás. Es una recompensa que vale cualquier sacrificio. Cierto. Y el Evangelio de Juan nos anima a no dudar, a no desmayar, a perseverar en la fe, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hablando de la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, me gustaría enfocarme en un aspecto específico del discipulado, el llamado a amar a los demás. El amor es el tema central del Evangelio de Juan. En Juan 13.34-35, Jesús da un nuevo mandamiento a sus discípulos: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un mandamiento que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el amor. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una decisión, una acción, una forma de vivir que se refleja en nuestro trato con los demás, incluso con aquellos que nos cuesta amor. Exactamente. El amor que Jesús nos llama a vivir es un amor sacrificial, un amor que busca el bien del otro, un amor que perdona, que se entrega, que no guarda rencor. Es un amor que transforma nuestras relaciones, que sana las heridas, que construye puentes de reconciliación. Y es un amor que en última instancia refleja el amor de Dios por nosotros. Cierto, al amar a los demás estamos mostrando al mundo el amor de Dios. Estamos siendo sus embajadores, sus instrumentos para llevar su gracia y su verdad a un mundo quebrantado. Y hablando de mostrar al mundo el amor de Dios, me gustaría explorar un poco más la misión que Jesús encomienda a sus discípulos. Juan 20.21 Jesús dice a sus discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Es un llamado a continuar la obra que Jesús comenzó a llevar el Evangelio a todas las naciones, a ser discípulos de todas las gentes. Es una misión que nos involucra a todos, no solo a los pastores o misioneros. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la expansión del reino de Dios. Exactamente. Y el Evangelio de Juan nos da las herramientas para cumplir esa misión. La palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y el amor que nos une como hermanos y hermanas en Cristo. Y hablando de la palabra de Dios, me gustaría enfocarme en un pasaje específico del Evangelio de Juan que me ha impactado profundamente. Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús. Es una oración poderosa, llena de amor, de sabiduría y de esperanza.
En ella, Jesús intercede por sus discípulos y por todos los que creerán en Él a través de su palabra. Les pide al Padre que los guarde del mal, que los santifique en la verdad y que los una en el amor. Es una oración que nos anima a buscar la unidad, a perseverar en la fe y a vivir en la verdad, sabiendo que estamos unidos a Jesús y al Padre por un lazo indisoluble. Y esa unidad, esa comunión con Dios es la esencia de la vida eterna, la recompensa final que esperamos con ansias. Y el Evangelio de Juan nos asegura que esa recompensa no está reservada para un futuro lejano, sino que podemos experimentarla aquí y ahora al abrir nuestro corazón a la luz de Jesús, la verdad que nos libera y el camino que nos conduce a la vida en abundancia. Y hablando de la vida en abundancia, me llama la atención cómo Juan la describe, no solo como una experiencia individual, sino también como una realidad comunitaria. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la importancia de la comunidad en el Evangelio de Juan? Claro, en el Evangelio de Juan, la comunidad es esencial para el crecimiento espiritual y la vivencia de la fe. Jesús mismo forma una comunidad de discípulos a quienes enseña, acompaña y envía a continuar su misión. Y en su oración sacerdotal, Jesús pide al Padre que sus discípulos sean uno así como Él, y el Padre son uno. Es decir, la unidad del amor y el apoyo mutuo son elementos fundamentales de la vida cristiana. No estamos llamados a vivir nuestra fe de forma aislada, sino a compartirla con otros, animarnos mutuamente y a crecer juntos en el conocimiento y el amor de Dios. Exactamente. La comunidad cristiana es un espacio donde podemos experimentar la gracia de Dios de forma tangible, donde podemos recibir y ofrecer apoyo, donde podemos aprender unos de otros y donde podemos juntos ser testigos del amor de Cristo al mundo. Y hablando de ser testigos del amor de Cristo, me gustaría enfocarme en un aspecto específico de la misión que Jesús encomienda a sus discípulos, el llamado a ser discípulos de todas las naciones. Es un llamado a compartir el Evangelio con valentía, a proclamar la buena noticia de la salvación a todos los que nos rodean, sin importar su cultura, su idioma o su trasfondo. Es un llamado a romper las barreras que nos separan, a construir puentes de diálogo y a compartir el amor de Cristo con un mundo que necesita desesperadamente su gracia y su verdad. Y el Evangelio de Juan nos muestra cómo Jesús mismo rompió barreras culturales y religiosas al hablar con la mujer samaritana, al sanar al siervo del centurión romano y al acoger a todos los que se acercaban a él con fe. Es un ejemplo que nos inspira a ser inclusivos, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a ver en cada persona un hijo amado de Dios. Exactamente. Y al hacerlo, estamos cumpliendo el mandamiento de Jesús de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y ese amor, como ya hemos visto, es la esencia de la vida eterna, la realidad que transforma nuestras vidas y nos da esperanza para el futuro. Cierto. Y el Evangelio de Juan nos asegura que esa esperanza no nos defraudará, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hablando del día de Jesucristo, me gustaría explorar un poco más las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos que encontramos en el Evangelio de Juan. Claro, en el Evangelio de Juan Jesús habla del juicio final, de la separación de los justos, de los injustos, de la resurrección de los muertos y de la vida eterna en el mundo. Es un tema que nos interpela a todos, que nos hace reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestro destino eterno. Exactamente. Y Juan nos anima a estar preparados a vivir en la luz, a confiar en la gracia de Dios y a esperar con ansias la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza nos da fuerza para enfrentar las dificultades de la vida, para perseverar en la fe y para vivir con alegría y gratitud, sabiendo que nuestra redención se acerca. Cierto. Y el Evangelio de Juan nos recuerda que la vida eterna no es solo algo que recibimos después de morir, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora al abrir nuestro corazón a la luz de Jesús, la verdad que nos libera y el camino que nos conduce a la vida en abundancia. Y hablando de la vida en abundancia, me llama la atención cómo Juan la describe no solo como una experiencia individual, sino también como una realidad comunitaria. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la importancia de la comunidad en el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan, la comunidad es esencial para el crecimiento espiritual y la vivencia de la fe. Jesús mismo forma una comunidad de discípulos a quienes enseña, acompaña y envía a continuar su misión. Y en su oración sacerdotal, Jesús pide al Padre que sus discípulos sean uno así como Él y el Padre son uno. Es decir, la unidad, el amor y el apoyo mutuo son elementos fundamentales de la vida cristiana. No estamos llamados a vivir nuestra fe de forma aislada, sino a compartirla con otros, animarnos mutuamente y a crecer juntos en el conocimiento y el amor de Dios. Exactamente. La comunidad cristiana es un espacio donde podemos experimentar la gracia de Dios de forma tangible, donde podemos recibir y ofrecer apoyo, donde podemos aprender unos de otros y donde podemos juntos ser testigos del amor de Cristo. Y hablando de ser testigos del amor de Cristo, me gustaría enfocarme en un aspecto específico de la misión que Jesús encomienda a sus discípulos.
el llamado a ser discípulo de todas las naciones. Es un llamado a compartir el Evangelio con valentía, a proclamar la buena noticia de la salvación a todos los que nos rodean, sin importar su cultura, su idioma o su trasfondo. Es un llamado a romper las barreras que nos separan, a construir puentes de diálogo y a compartir el amor de Cristo con un mundo que necesita desesperadamente su gracia y su verdad. Y el Evangelio de Juan nos muestra cómo Jesús mismo rompió barreras culturales y religiosas al hablar con la mujer samaritana, al sanar al siervo del centurión romano y al acoger a todos los que se acercaban a él con fe. Es un ejemplo que nos inspira a ser inclusivos, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a ver en cada persona un hijo amado de Dios. Exactamente. Y al hacerlo estamos cumpliendo el mandamiento de Jesús de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y ese amor, como ya hemos visto, es la esencia de la vida eterna, la realidad que transforma nuestras vidas y nos da esperanza para el futuro. Cierto. Y el Evangelio de Juan nos asegura que esa esperanza no nos defraudará, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hablando del día de Jesucristo, me gustaría explorar un poco más las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos que encontramos en el Evangelio de Juan. Es un tema que a veces puede generar temor o incertidumbre, pero creo que Juan nos ofrece una perspectiva llena de esperanza. Tienes razón. En el Evangelio de Juan, Jesús no se limita a hablar del juicio final o de la separación de los justos de los injustos. Va más allá, nos habla de la resurrección de los muertos y de la vida eterna en el reino de Dios. Es decir, nos presenta un panorama completo donde la justicia de Dios prevalece, pero también donde su amor y su misericordia se manifiestan en la promesa de una nueva vida para todos los que creen en Él. Exactamente. Y Juan nos anima a vivir con esa esperanza en mente, a no dejarnos abrumar por las dificultades del presente, sino a enfocarnos en la promesa de la vida eterna que nos espera en Cristo Jesús. Y esa esperanza, como hemos visto a lo largo de este recorrido por el Evangelio de Juan, se basa en la fe en Jesús, en la obediencia a su palabra y en la entrega a su voluntad. Cierto. Y esa fe se nutre de la palabra de Dios, se fortalece al escuchar su voz, al meditar en sus promesas y al compartirlas con los demás. Y hablando de compartir la palabra de Dios, me gustaría volver a la idea del testimonio que ha sido un tema recurrente en nuestra conversación. ¿Qué nos enseña el Evangelio de Juan sobre lo importante del testimonio personal? El Evangelio de Juan está lleno de testimonios. Como Juan el Bautista, de los discípulos que la samaritana el mismo con los demás. Y a través de estos relatos, Juan nos muestra cómo el encuentro personal de Jesús transforma la vida de las personas y las impulsa a compartir su experiencia con los demás. Es decir, el testimonio no es solo una obligación, sino una consecuencia natural de la fe, una expresión de gratitud por la gracia recibida y un deseo de que otros también experimenten el amor de Dios. Exactamente. Y el testimonio no tiene que ser algo grandioso o espectacular. Puede ser simplemente compartir nuestra experiencia personal con Jesús, cómo Él ha transformado nuestra vida, cómo nos ha dado esperanza, cómo nos ha guiado en momentos difíciles. Y a veces un testimonio sencillo, pero sincero, puede tener un impacto más profundo que cualquier discurso elaborado. Cierto. La clave está en la autenticidad, en compartir nuestra experiencia con genuina humildad y con el deseo de que otros también conozcan a Jesús. Y hablando de conocer a Jesús, me gustaría volver a la pregunta inicial que planteamos al comienzo de esta inmersión. ¿Por qué Juan escribió este evangelio? En Juan 20.31, Juan mismo nos da la respuesta. Pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, Juan escribió este evangelio para llevarnos a la fe en Jesús, para mostrarnos quién es el que hizo y qué significa para nosotros. Exactamente. Y a lo largo de este recorrido por el Evangelio de Juan, hemos visto cómo Juan logra este objetivo a través de las señales que Jesús realizó, las profecías que cumplió, los testimonios de quienes lo conocieron y sobre todo a través de sus propias palabras llenas de poder de amor y de verdad. Es un evangelio que nos desafía, que nos inspira, que nos transforma y nos invita a vivir una vida en abundancia, una vida plena de sentido, una vida en comunión con Dios y con los demás. Y esa vida, como ya hemos dicho, comienza aquí y ahora al abrir nuestro corazón a la luz de Jesús, la verdad que nos libera y el camino que nos conduce a la vida eterna. Pues bien, queridos oyentes, hemos llegado al final de esta fascinante inmersión en el Evangelio de Juan. Esperamos que este recorrido haya sido de bendición para ustedes, que les haya ayudado a comprender mejor el mensaje de este libro tan especial y que les haya inspirado a profundizar en su relación con Jesús. Y para aquellos que quieran seguir explorando las riquezas del Evangelio de Juan, les animamos a leerlo completo, a meditar en sus enseñanzas y a compartirlas con los demás. Y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas inversiones en la palabra de Dios. También les invitamos a compartir este episodio con sus amigos y familiares y a dejarnos sus comentarios con sus reflexiones e inquietudes. Nos encantaría saber qué les ha parecido esta experiencia y cómo el Evangelio de Juan ha impactado sus vidas.
Hasta la próxima, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.